Mediodía COPE. El Espejo. Estar informado. La vida de San Juan de la Cruz transcurrió entre España y escaso tiempo en la vecina Portugal. Su nacimiento en Fontíberos, profesa en Medina del Campo, pasa por Ávila, Baeza, Granada, Segovia y Úbeda, donde fallece. Pero esto no es óbice para que siglos después su espiritualidad siga viajando e iluminando a grandes pensadores, poetas y cantantes de nuestra época. Esta tarde tendremos la ocasión de descubrir a San Juan de la Cruz en la voz de Rosalía o de Estrella Morente, entre otros, e incluso en uno de los supermercados españoles más famosos, San Juan de la Cruz, en la época contemporánea. Comenzamos esta tarde fría de viernes en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Y para hablarnos de San Juan de la Cruz está en Salamanca quien nos recibe, Elena Llanas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. También saludamos a Pepe. Buenas tardes. Buenas y frescas. Bueno, pues Elena Llamas es doctora en Filología Románica, profesora de Filología Francesa en la Universidad de Salamanca, y le une a San Juan de la Cruz, que es lo que todos ustedes se preguntarán. Es su formación con el padre carmelita Santiago Guerra, y en una de las publicaciones de Elena sobre la formación del místico de Fontíberos y la vigencia de él en los poetas contemporáneos. Elena, cuando hablamos de San Juan de la Cruz, parece que nos lleva a la nostalgia de tiempos pasados, pero estamos viendo que nada más lejos de la realidad, porque sigue siendo vigente durante toda la época contemporánea San Juan de la Cruz, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que podemos decir que la figura de Juan de la Cruz es la del español del siglo XVI con más presencia y más viva en la cultura contemporánea. En primer lugar, sin duda hay que decir en la literatura. A título de ejemplo, podemos recordar que la Real Academia Española le ha prestado últimamente la máxima atención. El año pasado la RAE publicó de nuevo, de manos de la profesora María Jesús Mancho, la obra completa de San Juan de la Cruz y, como ha dicho el también académico José Antonio Pascual, el profesor Pascual, ese libro solo es todo un máster en San Juan de la Cruz. Pero además es que no es solamente un asunto de literatura. Yo creo que la huella de San Juan de la Cruz se mide actualmente en términos de patrimonio verbal y poético del español y de lo hispano, y también patrimonio espiritual de alcance mundial, mucho más allá de la propia Iglesia Católica y del cristianismo. Nos llegas a decir, Elena, lo he apuntado, que San Juan de la Cruz se eleva hasta el rango de patrimonio verbal poético de lo español y de lo hispano y patrimonio espiritual. ¿En qué sentido podemos entender esto? Y no sé si nos puedes dar algunos ejemplos de esta plena actualidad de la que nos hablas y de este patrimonio tan importante. Sí, pues quizá, mire, podríamos comenzar antes de, si queréis hablar de algo más inmediato, de la presencia actual de San Juan de la Cruz como místico universal. Yo puedo dar testimonio en particular como ejemplo de la gran huella que tiene Juan de la Cruz en la cultura francesa más refinada del mundo contemporáneo, como místico y como maestro intemporal de espiritualidad. Si me permiten unos minutos, me gustaría contar una anécdota. El año pasado hubo una exposición en París espectacular sobre el arte en cristal de todas las épocas, desde los egipcios, el Renacimiento, etcétera, en el Gran Musée du Moyen Âge, el Musée de Cluny, que eran unas antiguas termas romanas que fueron luego ocupadas por los monjes de Cluny. Pues en esta gran exposición, bajo la bóveda de las termas romanas, solamente había una frase en un panel que presidía toda la exposición. Yo, cuando lo estaba visitando, se me saltaron las lágrimas de emoción cuando vi que ponía Jean de la Croix, la vive flamme d'amour. Y realmente era una frase, era una declaración de San Juan, que me permito leer. Dice: «Ved el cristal limpio y puro. Cuando es investido por la luz, cuanta más luz recibe, más resplandece. Y el cristal puede llegar a recibir tanta luz que viene él a convertirse en la luz misma».
También tenemos algún libro, ¿verdad?, de algún escritor francés, que hemos visto que tú nos pronuncias bastante mejor ese francés que lo puedo hacer yo. Así que nos deleitamos con tu voz y no con la mía, Elena. Sí, pues pienso también que podemos citar a un autor que tiene una meditación sobre la luz preciosa. Es un escritor francés muy conocido, se llama Pascal Quignard, que tiene un libro precioso que se titula La nuit et le silence, La noche y el silencio. Es un libro que analiza la pintura de Georges de Latour, que siguiendo a Caravaggio dejó de pintar la aureola de luz en la cabeza de los dioses y lo sustituyó por pequeños reflejos de una vela, y evoca ahí en ese libro una escena de la infancia de Juan de Yepes en su pobrísima casa de Fontiveros, y dice, está leyendo la única vela de su casa, aprendiendo la doctrina de la nada en el silencio y en la noche, ¿no? Pues bueno, hay como muchísima presencia, no obligatoriamente cristiana, sino espiritual, de Juan de la Cruz en Francia. Y bueno, si me permitís, pues también podíamos citar la presencia en muchas artes, en nuestra cultura española e hispánica. Por ejemplo, la película de Carlos Saura con Juan Diego del año 88, magnífica. El Cristo de Dalí, que en el fondo es un escorzo inspirado en el dibujo de Fray Juan, sobre el que, por cierto, ha escrito un poema José García Velázquez. Y en música podíamos citar al compositor catalán Frédéric Montpou, que tiene una serie de obras para piano que titula La música callada, inspiradas precisamente en la espiritualidad de San Juan. Y qué decir del cántico espiritual en la voz de Amancio Prada, que sonó durante décadas como canción de amor en grabaciones de diversos conciertos, y que ha ido variando con el tiempo hasta una versión casi sinfónica con la orquesta de Radio Televisión Española, que es impresionante. Y si entramos en el mundo del flamenco, contamos con obras de enorme éxito popular, empezando por Enrique Morente, que compuso en los años 80 un disco, Cruz y Luna, en el que adaptó al flamenco varios poemas de San Juan, versiones que a su vez ha cantado su hija Estrella Morente, con una interpretación sublime de esas coplas a lo divino que titulamos Tras un amoroso lance. También hay otra de cantadora de flamenco, Rosalía. Sí, pues además de esa impresionante versión de Estrella Morente, a su vez la famosa cantante actual Rosalía ha grabado en homenaje a Enrique Morente en el año 2017 su versión sobre Bien selló la fuente, y es una versión que ha alcanzado en un año 21 millones de escuchas en Internet, y con ella se ha dicho mucho en los foros de Internet, dice, San Juan de la Cruz se ha hecho viral. Es decir, que San Juan de la Cruz está en la fusión musical del flamenco con otras músicas, y existe, que es lo que nos puede interesar, una apropiación muy libre y popular de la poesía de San Juan, más allá de los círculos eruditos que citaba antes. La gente joven pues está escuchando a Rosalía, entusiasmado, ¿no? Pues si te parece, vamos a escuchar una de estas canciones y después hablaremos de por qué sigue emocionando tanto estas coplas de San Juan de la Cruz y sigue emocionando el flamenco y su relación con Andalucía. Lance divino, tanto volar me convino, que de vista me perdiese, y con todo en este trance, en el vuelo quedé falto, mas el amor fue tan alto, que le di a la casa alcance, cuanto más alto subía, deslumbrose la vida y la más fuerte conquista en oscuro se
salto y fui tan alto, que le di a la casa cáncer. Al hilo de esta música que hemos estado escuchando, dos preguntas, Elena. Por una parte, ¿por qué piensas que sigue emocionando esta copla al público? Y si crees que solamente se da en Andalucía o es un fenómeno que es más amplio para toda España. Pues gracias por la pregunta, porque tengo algunas experiencias sobre la recepción andaluza de San Juan de la Cruz, y yo creo que sí, hay una recepción propia de Andalucía, distinta de la castellana y también de la americana. Y me ha sorprendido mucho escuchar este fin de semana una conferencia de Salvador Ros, que está en Internet, donde da una explicación histórica a este fenómeno que yo he podido comprobar hace 2 años in situ en La Carolina, en la provincia de Jaén. Si me permiten contar otra anécdota, es el hecho que hice una visita a la Hermandad de San Juan de la Cruz y un chico muy joven, uno de los hermanos, me contó cómo allí en La Carolina San Juan de la Cruz no es un poeta de los manuales de literatura, sino un santo popular. Y recordaban cómo sus abuelas, pues unas mujeres iletradas que no sabían leer y escribir, pero que recorrían con fervor andando el itinerario de Fray Juan, que seguía hasta un pozo y una ermita, y cómo allí hay una memoria popular y tradicional del santo que no está especialmente ligada a la lectura de sus poemas. Y si me preguntas por qué se puede comprender y gustar en nuestra época contemporánea, hay que decir que los estudiosos de San Juan de la Cruz, los grandes filólogos, han visto que está mucho la poesía de Fray Juan muy inspirada y tiene muchos rastros de la poesía popular y de cancionero de aquella época, ¿no? Y por eso pienso que actualmente también se recibe la poesía de San Juan de la Cruz como poesía comprensible para todos. Tengo la experiencia de ir a presentar conferencias de divulgación en algunos pueblos de la provincia, y cuando lees para las gentes de un pueblo los romances de San Juan de la Cruz sobre el amor entre el padre y el hijo, no se reciben como poesía culta, la gente recibe esos romances como tradición propia, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de Tras un amoroso lance, los estudiosos han explicado muy bien cómo en realidad Fray Juan se inspiró de una redondilla de octosílabos que ya figuraba en la época en un cancionero manuscrito. Tras de un amoroso lance, aunque de esperanzas falto, subí tan alto, tan alto. Es decir, que hay una inspiración popular y tradicional que todavía es percibida como algo propio. Se lee la poesía de esa época, y se parece mucho, efectivamente. Bueno, pues para ir concluyendo, Fray Juan de la Cruz está muy presente, como nos lo has hecho ver y sentir, en el mundo contemporáneo. Pero sí que hay varios poemas que querías traer aquí, hasta estos estudios, hasta estos micrófonos. Uno era de Javier Burguillo, si no me equivoco, y otro de Antonio Barnés, ¿no? Sí. Cuéntanos. Bien, bueno, podríamos en primer lugar hacer una inmensa antología de la poesía sanjuanista contemporánea, no solamente del siglo XX, en que tenemos pues muchas antologías, muchos homenajes, y de los poetas de primera línea actual podríamos citar también muchísimos poemas, pero como hoy tenemos poco tiempo y estamos hablando de lo contemporáneo y del mundo en el que estamos habitando, pues podríamos citar, para terminar, 2 poemas. Uno es un poema inédito del filólogo y poeta Javier Burguillo sobre Juan de la Cruz en Mercadona. En el fondo, tú no eres de aquí, dice él. Me decía a mí mismo, camino del supermercado, no perteneces a este mundo. Y me encontré de pronto frente a los envases de zumo de Granada. Recordad aquel verso, el mosto de Granadas gustaremos. Me encontré con los envases de zumo de Granada en la zona de refrescos y recordé de repente a Juan de Yepes y compré todas las existencias de este mosto maravilloso y me encerré en casa
a esperar el fin del mundo. Son pequeños instantes, instantes pues de encuentro, ¿no?, en medio de la mundanidad. Hay mucha poesía contemporánea que cita pues instantes de Dios, instantes de presencia de San Juan, de su memoria, de su poesía. Y para terminar, puedo citar también otro poema de esta categoría del profesor y cervantista Antonio Barnés, que escribe recordando unos versos de San Juan de la Cruz sobre Dios, que dice: mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y con su sola figura vestidos los dejó de hermosura. La glosa de Barnés dice: mundo hermoseado, más que hermoso mundo, pavimento, escalera, bar, silla, mesa, calle, ciudad, indiferentes. Pero ay, si por ellas ha pasado la hermosa máscara que da forma y hace inteligible y apetecible un sentido. Ay, entonces posee una belleza prestada superpuesta. La vida es el recuerdo de esa belleza que nos sostiene. Pues yo creo que lo que dice aquí Antonio Barnés nos sirve para decir que San Juan de la Cruz actualmente yo creo que cubre y ampara para todos, sean creyentes o no, esa necesidad que tenemos de belleza de la vida y belleza del lenguaje, y del lenguaje del amor a Dios y el lenguaje del amor humano. Pues gracias, Elena. Como decía, se nos escapa el tiempo. Podríamos estar hablando horas sobre San Juan de la Cruz. Seguiremos un ratito más, y en este caso con Salvador Ros. Gracias también por traernos a Antonio Barnés, que ha sido el artífice de poderte tener en los micrófonos esta tarde. Gracias, Elena. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un placer conversar con ustedes. Feliz día de San Juan de la Cruz. Igualmente.